una primera cuestión de lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver con, bueno, qué entendemos, qué esperamos respecto de la vida en común y particularmente, bueno, en los contextos educativos, pero hay que entrar, como decimos siempre, hay que entrar y salir de los contextos educativos para poder a veces pensar mejor o de un modo más amplio algunas cuestiones. Respecto de este tema es más bien frecuente pensar qué es lo que ataca la vida en común, qué es lo que no funciona, lo que obstaculiza, lo que interfiere, interrumpe esa tarea cotidiana. Esas situaciones imprevistas, inéditas o extremas que por su carácter disruptivo nos capturan y desequilibran otros aspectos de la vida cotidiana escolar. Pero veamos algunas cuestiones sobre lo común, sobre la comunidad, y entremos por ahí. Circula una representación de una vida en común basada en la solidaridad espontánea, en intereses comunes que se desarrollan en armonía. Una idea de la vida en común que puede integrar con facilidad y sin conflictos los distintos intereses, necesidades, demandas y deseos de cada uno de los sujetos, los grupos y los sectores que participan de esa vida compartida. Si nos detenemos un minuto, pensamos en la historia o prendemos el noticiero o pensamos en nuestras vidas, en nuestras prácticas, comprendemos que hay algo ahí que no funciona. Gran parte de la historia de la humanidad, de nuestra propia historia, se impuso, se pretendió imponer desde algunos individuos, grupos o sectores sociales con el objetivo de borrar de facto diferencias y heterogeneidades de todo orden. Esas diferencias y heterogeneidades que son precisamente las que componen el lazo social. Son el cuerpo y la materialidad del lazo social. Nos damos cuenta que esa comunidad, como algo ya dado y garantizado, es una ilusión. Y aquí la palabra ilusión la vamos a entrecomillar, porque no es que la ilusión no forma parte de nuestros insumos, de nuestras energías o de nuestras ideas, pero habría que ver qué tipo de ilusión. Estamos hablando, por ejemplo, las experiencias totalitarias son el mejor ejemplo, pero no el único, de esas experiencias. Entre otras, nos enseñan que en general esas experiencias han constituido un enemigo externo, un otro, para descargar esa diferencia que nos amenaza y en el cual depositar todos nuestros problemas, nuestros malestares, imposibilidades y sufrimientos. La historia nos dice, por ejemplo, que las experiencias totalitarias como el nazismo sostenían la idea de una comunidad esencial preformada, esa comunidad de la cual estábamos tratando de esbozar, y encontró, por ejemplo, entre otros, en la amenaza judía, esa idea de armar unidad y armar consistencia de esa idea comunitaria. El caso soviético es otro caso de un totalitarismo en donde se pretendió borrar de facto diferencias y heterogeneidades y oposiciones de todo orden. Nuevamente esas que arman el lazo social y que exigen otras cosas de nosotros y de nuestras formas de vivir en común y de organizarnos. Zygmunt Bauman, por ejemplo, dice una frase que es interesante, dice que comunidad siempre es lo más parecido a una fortaleza asediada y bombardeada por enemigos externos y desgarrada por disturbios internos. Entonces podemos anotar al margen ya de nuestro cuaderno conflictos externos e internos. O sea, comunidad, lo común, no está por fuera de esos conflictos. Volvamos un poquito a la escuela, o vayamos a la escuela para pensar esto que estamos pensando por fuera del marco escolar. ¿Qué sería esa comunidad ideal que parece que da vueltas en nosotros todo el tiempo, en los planes, en las políticas, en algunas prácticas? La idealización de la vida en común está articulada con otras idealizaciones. El alumno ideal, los padres o familias ideales y los educadores ideales, alumnos ordenados y tranquilos que quieren aprender y estar en la escuela, familias atentas, permeables y colaboradoras, comprensivas y pacíficas, directivos y supervisores presentes, democráticos, ecuánimes, apuntalando el trabajo, funcionarios políticos comprometidos con los discursos de reconocimiento material y simbólico, respondiendo a las demandas de los actores de la educación, equipos técnicos y orientadores involucrados, activos y colaborando con los maestros y profesores
Y los profesores y maestros atentos, amables, pacientes, siempre implicados y todos trabajando en equipo. Sabemos claramente que cuando estos imaginarios son muy rígidos, se incrementan las dificultades para abordar los encuentros reales, es decir, aquellos que siempre implican distintos grados y niveles de desencuentro. Aquí es importante distinguir lo que son los conflictos, la invitación a trabajar el encuentro y el desencuentro, a lo que a veces es el simulacro o la pantomima de trabajar un encuentro o un desencuentro, ¿sí? El gesto vacío que lo que produce, y lo vamos a ver y lo vamos a pensar, es el desanudamiento del lazo social y afecta sobre todo esa práctica en particular a la que está dirigida. La segunda observación que podemos hacer en relación a lo común y lo comunitario tiene que ver con la violencia, una de las formas del conflicto. Dice Espósito: es cierto que la comunidad siempre nos ha remitido a la identidad y a la unidad, así como la inmunidad a la separación y a la diferencia. La historia del mundo, al menos hasta este momento, puede interpretarse como la lucha sin cuartel entre estos dos principios contrapuestos. Ahora se trata de ponerlos en tensión recíproca, de reconducir la comunidad a la diferencia y la inmunidad a la contaminación. En la representación mítica del origen de la violencia, esta no sacude a la comunidad desde el exterior, sino desde su interior, desde el corazón mismo de eso que se llama común. Quien mata no es un extranjero, sino uno de los miembros de la comunidad, e incluso el miembro más cercano, biológica y simbólicamente, de la víctima. Si escuchan esto, indudablemente les puede resonar a algo que tiene que ver con algo que en esta época es muy intenso, que tiene que ver con la violencia de género, con el maltrato infantil, con los abusos. Durante muchísimo tiempo, toda la gente que trabajaba en relación a estas cuestiones, le costaba mucho, por decirlo así, convencer al otro con quien trabajaba, que no es un otro desconocido, es el extraño de la calle, el que precisamente es el victimario, sino ya en estadísticas claramente es alguien del propio entorno comunitario de la víctima, ¿no? Ese sería un ejemplo muy claro, y fíjense las resistencias que hasta hoy tenemos para poder admitirlo, para poder darle un lugar a eso que es algo que ocurre, que se da. Y la otra cuestión que podemos pensar es que hay efecto comunidad, o habrá comunidad cuando podamos leer algunas cuestiones de una trama en la que se generan esos lazos espontáneos y algunas acciones que precisamente van reanudando y restableciendo los lazos. Habrá comunidad en tanto algo de lo colectivo haya ocupado el espacio y tomado, elegido, podemos decir, un cierto camino. Entonces estamos despejando lo comunitario como una esencia preexistente, nos estamos advirtiendo todos, todo el tiempo, de la idealización de lo común y lo comunitario. Estamos planteando que también existe la emergencia de una posición comunitaria y que esto tiene flujos y reflujos, que hay movimiento, no es un dado. Es lo común, la comunidad es la movilización de identidades comunitarias, precarias, en transición, frágiles. Plantear lo común, lo comunitario como posición, entonces nos obliga a trabajar tensiones y desafíos, sostener la orientación de nuestras políticas, discursos, programas, intervenciones que apunten a subjetivar a que esa comunidad en particular logre cada vez constituirse como sujeto, cada vez, toda vez, algunas veces. Hay un cortometraje que por ahí algunos de ustedes vieron, que hizo el Ministerio de Educación, una serie de cortometrajes muy interesantes, que se llama Violeta. Violeta es una muchachita de 15 a 16 años, la cámara la enfoca, está yendo a la escuela, va con una capucha, con su capucha, está con una carita como un poco preocupada, apesadumbrada, se va dirigiendo a la escuela, recibe un llamado en su celular, se escucha la voz de ella, habla con su madre, le pregunta cómo está, aparece algo de la quimioterapia en esa pequeña conversación, nos da la idea de que probablemente ella haya perdido el cabello. Cuando llega a estar en el umbral, ve a todos sus compañeros y todos sus compañeros están cubiertos, tienen las capuchas, sombreros, gorras. En el momento en el que ella entra, está en el umbral, da un paso, todos se descubren.
se han quitado el pelo, se han pelado. Se ha constituido una trama común que está soportando en ese acto el sufrimiento y los malestares de esa muchachita. Se ve cómo un grupo es capaz de sostener, construir comunidad en ese mismo momento respecto al sufrimiento de uno de sus integrantes. Entonces, podemos decir que lo común, la vida en común, es lo que en cada caso y siempre hagamos con esos tiempos de convivencia juntos, con una tarea por delante. Es en cada situación, no es estable en el tiempo, decíamos, tiene flujos y reflujos, y se sostiene mejor en voluntades que se aunan para sostener esa vida en común. Lo común, decíamos, también emerge con claridad en ciertos momentos, en el modo de vivir ciertos acontecimientos y de abordar los conflictos inherentes a la vida junto a otros en las instituciones. Y de eso nos damos cuenta después, cuando repensamos eso que pasó, en el modo en que pudimos intervenir. Hay épocas, hay contextos, hay climas institucionales que son más proclives a potenciar el involucramiento en la vida en común, sin ser sistemático ni exhaustivo, pero habría 3 cuestiones. Una tiene que ver con lo que habitualmente denominamos violencias. La segunda cuestión podríamos llamar lo que podemos llamar como urgencias subjetivas. Y la tercera cuestión tiene que ver con la propia violencia que genera la institución escolar y el sistema. Respecto de las violencias, tengo acá y veo un inventario exhaustivo que han hecho un montón de guías de trabajo para pensar las distintas cuestiones de violencias que ocurren en las escuelas, que no podemos negar, pero que nos exige un trabajo muy, muy particular si tenemos en el horizonte esta idea de que la tarea de educar es armar común, lo podemos llamar todo el tiempo, mientras enseñamos y aprenden, mientras aprendemos y enseñan. Entonces, distinguir, diferenciar y sobre todo diría, leer el impacto y poder amortiguar aquellas de las cuestiones que ocurren y no actuar en consecuencia, es decir, evitar la idea de la acción-reacción, que es algo que parece que nos suele ocurrir tanto en términos individuales como en términos institucionales. La segunda cuestión que mencionábamos tiene que ver con las urgencias subjetivas y efectivamente este es un tiempo de urgencias subjetivas. Ciertas situaciones que quizás hace tiempo o hace algún tiempo no vivíamos en las escuelas y que hoy aparecen con mayor frecuencia y que también sin duda impactan, interfieren en la tarea educativa y tenemos que ir encontrando formas y modos de cómo acompañar a esos integrantes de ese común, de nuestra comunidad, y al mismo tiempo acompañarnos mientras acompañamos a otros, ya que no hay otro modo por lo que estamos hablando. Y el tercer elemento, que en general lo disociamos, lo separamos, no lo vemos, no lo visibilizamos, es las propias violencias que ejercemos desde las instituciones, en todos los registros que podemos pensar. Voy a nombrar solo ahora 3, pero de ningún modo es exhaustivo. Uno diría, por ejemplo, una práctica pedagógica centrada en la competencia tiene indudablemente ciertas eficacias en relación a lo común. Ejemplo, que no es de otra época, es de esta: reunir a los alumnos para la tarea de enseñanza-aprendizaje en relación y en base exclusivamente a su rendimiento es otro de los modos de pedagogías basadas exclusivamente en el logro personal, en esta meritocracia que hoy se ha resignificado de un modo espantoso, es una forma de violencia en el corazón de la escuela. La meritocracia que se está planteando es una idea de que todo y solo depende de cada uno por fuera de condiciones, por fuera de historias, por fuera de las desigualdades y de las diferencias y heterogeneidades que estamos hablando, son intrínsecas a lo común. Esas políticas, esas ideas desanudan lo común. Una cuarta, porque abre toda una cuestión, la burocratización de la experiencia escolar es otra de las formas de la violencia. El gran desafío consiste, uno de los desafíos tan difíciles que siempre tenemos, por cierto, en que encontremos frente a los problemas cotidianos, junto a otros educadores y otros asesores, junto a otros discursos, junto a otros extranjeros a la propia escuela, podemos decir en sí, ¿no? que pertenecen a otros sectores, a otras experiencias, que se pueden encontrar y abordar con herramientas pedagógicas también algunas de esas situaciones
y construir perspectivas educativas, y no por fuera siempre de la escuela, como podría ser a veces, que intentamos resolver los problemas que son de la escuela con otras disciplinas, con otros especialistas, y finalmente lo que estamos haciendo es sacando el problema, eludiendo el problema y depositándolo en otro que esperamos que lo resuelva. Hay un conjunto de herramientas que diría que son entrelazadas, una serie de herramientas que hay que probar, que hay que ampliar. Yo diría fortalecer lo común, construir lo común, en principio implica pensar como pensamos, es decir, ponernos a pensar como pensamos. Construir lo común, de cierta manera, y por lo que estamos hablando y por lo que todos sabemos, implica que hay modos de pensar distintos y por tanto modos de actuar diferentes. Entonces, si lo común no es un prerequisito, si no está garantizado por las normas, los rituales, los emblemas de autoridad, esto quiere decir que nosotros participamos todo el tiempo de esa trama que se va constituyendo. Y ahí diría, de acuerdo a cómo los adultos armemos nuestra propia trama en común, tiene que ver también cómo podamos generarla junto con los nuevos, junto con los niños y los adolescentes. Y otro elemento que me parece, por lo menos creo que sí, también lo compartimos, esta idea de que esta tarea de armar común, de construir común, implica una cierta inconformidad pedagógica. Porque si nos gusta todo tal como está, es difícil. Ahí hay muchas cosas que evidentemente lo que estamos hablando que son para cambiar. Muchas por transformar, otras por conservar y recrear, pero muchas por realmente erradicar. Entonces, esa inconformidad pedagógica a nivel del sistema, a nivel de la organización, a nivel de la institución. Y si no registramos esto, ¿saben dónde recae todo? En los pibes uno por uno, cada pibe, uno por uno. Y sabemos que suele ser así. Cuando estamos suficientemente inconformes y actuamos en consecuencia, es el pibe problema el único que recibe los efectos de nuestra conformidad. Una frase respecto de los pibes problema, una frase de Fernand de Ligny: jamás olvides fijarte si el que se rehúsa a caminar no tiene un clavo en el zapato. Educar entonces es primero pensarlo y después acompañar en lo posible a quien tiene un clavo en el zapato. Bien, fortalecer lo común, construir lo común implica también cuidarnos en la tarea de educar, procurar espacios y tiempos para hablar, para escuchar, a veces hablamos y no escuchamos, intercambiar, pensar entre colegas y, como decíamos antes, si fuera posible, entre otros, fuera de la escuela. Decíamos inconformismo pedagógico y también decimos a veces registrar nuestra propia fatiga. La fatiga es parte de nuestros oficios, es parte del actuar en común. Y también reconceptualizar la idea de fracaso, darle otro lugar. De Ligny, Fernández decía: si por tan poco te asqueas del oficio, no te subas a nuestro barco, pues nuestro carburante es el fracaso cotidiano. Nuestras velas se inflan de risitas burlonas y trabajamos mucho para llevar a puerto pequeñísimos arenques, aunque salimos a pescar ballenas. Y por último, para cerrar, dice otra frase que nos gusta: en los desmadres más grandes eres la calma sonriente, le está hablando a los educadores. En las grandes calmas eres el viento. Un viento que empuja a construir lo común en el aula, podemos decir, en la escuela, porque sabe que allí en lo común, están nuestras mejores posibilidades y seguramente nuestras mejores esperanzas. Gracias.